Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Meditaba mucho en esta semana en cómo vivimos tan afanados por el futuro. Nos preguntamos una y otra vez si acaso podremos tener un negocio exitoso en el presente que pueda asegurarnos una vejez tranquila. Y sí, soy muy joven, pero ya pienso en todas esas cosas. Quisiera el día de mañana poder darle una buena vida a mi papá, a las personas que de alguna manera puedan depender de mi cuidado. Y entre los afanes por el día de mañana, los mejores años de nuestra vida se pasan. ¿Saben? Creo que no hay persona en esta tierra que no quiera llevar una vida tranquila en el presente o el día de mañana. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, llevar una vida completamente tranquila será casi imposible. Sufriremos enfermedades, dolores, decepciones, momentos difíciles. Mientras estemos en esta tierra, estamos llamados a trabajar con nuestras manos, a trabajar por nuestra casa, por nuestros hijos, para el bien de nuestra familia, de los que dependen de nosotros, y hacerlo con gusto y con alegría. Cuando permito que la duda y la angustia por el futuro llenen mi corazón, olvido que el Dios del universo ya me ha provisto de todo lo necesario. Bueno, familia, y me van a acompañar el día de hoy al mercado. Vamos a ir a comprar todo lo necesario para la comida del día de hoy. No sin antes ponernos bonitas y arreglarnos un poquito. Fíjense que últimamente tengo un aroma preferido para andar diariamente en casa y es el Frutigardenia de Dossier. Me encanta porque tiene un aroma cálido, romántico y fresco como para el día a día. Mi esposo me dijo que le gustó mucho el aroma, así que me lo pongo casi siempre y ya le bajé bastante al frasco. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a la página de Dossier junto con mi código de descuento. Y ahora sí, familia, vámonos al mercado a comprar todo lo necesario para hacer una deliciosa comida el día de hoy. Ya se me había terminado la manteca de cerdo, así que pasé por una bolsita. Mi vecina me había recomendado mucho esta manteca de cerdo y confirmo que sí, está muy buena. Me pasé también por una bolsita de Jamaica porque ya se me había terminado. Como toda chiapaneca, mi Cari siempre pide su pozol cuando venimos al mercado. Y a veces compro la masa y la llevo a casa y lo preparo, pero en esta ocasión quise que saliéramos un poquito de la rutina, así que lo tomamos aquí en el mercado. Y ahora sí, vámonos de vuelta a casa.
vamos. Que de la calle traemos muchas bacterias. Que andamos en el mercado y hay carnita de pollo en el piso. Vamos. Reconozco que los días nublados no son mis favoritos para cocinar. Prefiero los días soleados en donde la cocina se llena de los rayos del sol entrando por la ventana. Bueno familia, ya acompáñenme en esta tarde nublada a cocinar algo rico para la familia. Vamos a hacer unos bisteces entomatados, vamos a acompañarlos con su arrocito, si me da tiempo también con un poco de frijoles guisados y su agua de Jamaica. Yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Vamos a empezar a condimentar la carne con un poco de ajo entero. También le vamos a poner pimienta blanca y su poquito de sal. Yo estuve comprando medio kilo de cabeza de lomo en fajitas. Le voy a rociar un poco de aceite para que la carne no se me reseque en lo que preparo todo lo demás. Desde que vi el color de esta manteca de cerdo, supe que iba a estar muy buena. Vamos a cocinar los bisteces con un poquito de manteca de cerdo y antes de poner la carne vamos a poner un poquito de cebolla. Vamos a dejar que la carne se cocine bien y de mientras vamos a empezar a hacer unos frijolitos guisados. Siempre que hago esta comida pienso mucho en mi abuelita. Mi abuelita me enseñó a hacer estos bisteces y fue de mis primeras recetas. Tras fallecer mi mamá, mi abuelita fue a mi casa y me enseñó recetas prácticas como esta. ¿No se imaginan el olor tan rico que despide esta comida? Huele delicioso. No sé si es la manteca de cerdo que le da como un saborcito especial, pero ya quiero probar y ver qué tal quedó. Suelo recibir algunos comentarios aquí en el canal en donde me dicen: oye, por favor, relájate un poquito con la cocina, estás muy jovencita, no te compliques con recetas tan elaboradas, haz algo más sencillo, vístete diferente, sal con tus amigas, vive la vida. Y yo sé, y de verdad que no rechazo diferentes opiniones que la gente pueda darme, pueden haber verdades en esas palabras, pero debo decirles que la vida hogareña es algo que he amado y disfrutado desde que soy pequeña. Crecí viendo cómo mi abuela bailaba al son de la marimba mientras esperaba que su platillo estuviera listo. Crecí viendo a una mujer que amaba la vida hogareña. Es imposible para mí no abrazar esos recuerdos y querer repetirlos. Por cierto, familia, leyendo los comentarios, he visto que me preguntan mucho por la tableta que tengo aquí en la cocina. Se trata de una Alexa y me ayuda mucho con la cocina. Le puedo pedir que me ponga un temporizador, que me haga la lista del súper, puedo ver YouTube. Alexa, dame un temporizador de 15 minutos. Lo mejor de todo es que puedo quitar el temporizador solamente poniendo la palma de mi mano en la cámara. Así si estoy manejando algún alimento, la pantalla no se mancha.
Me ha gustado mucho, está bastante práctica la verdad. Mi esposo ya está afinando los últimos detalles del mueble porque lo vamos a instalar después de la comida. Y como el clima no está ayudando para nada, aquí mi esposo está con este aparatito tratando de acelerar el secado. Quito también ya tiene hambre. La comida ya estuvo lista y vean nada más qué rico se ve esto. Vamos a servir y acompañar estos ricos bisteces con sus frijolitos y su agua de Jamaica. La oportunidad que nos da, Señor, de poder disfrutar de estos alimentos desde día a día. Provecho. Riquísimo. Los frijoles son deliciosos. Y ahora sí, familia, acompáñennos al momento más esperado. 담아온 나의 이야기 내게 달려가 꼭 안아줄 거야 오늘은 말할게 I love you till the end It's more than just a feeling 이렇게 말해줘 Oh yeah, yeah. I've been waiting for your love 널 바라볼 때마다 조금씩 커져가는 love You have no idea I wouldn't change anything 이대로 시간을 돌린대도 여기 이곳으로 너만을 향한 날보다 내게 달려가 De verdad, familia, que Quito nos llena de mucha ternura porque cuando dan las 9 de la noche, él solito se viene a encerrar a su jaula. Vean nada más. Familia preciosa, este es un nuevo día y quiero compartir cómo quedó finalmente el mueble de TV. Me siento muy contenta con el resultado. Creo que cada esposo tiene una manera en particular de demostrar el amor a su esposa y esta es la manera en la que mi esposo me demuestra su cariño. Saben, siempre vamos a ser tentadas a comparar a nuestros esposos. Debemos de cuidar nuestro corazón de esto. Creo que cada uno de ellos nos da y nos provee según los talentos, los dones y las posibilidades que tienen. Voy a decorar un poquito este espacio. Esta no será la decoración definitiva, pero esto se quedará de mientras. Voy a poner también por acá la caja de promesas que estuvimos haciendo en el video anterior.
y de este lado quedó la robotina. Se va a poner acá como una canaleta para ocultar los cables y vamos a estar trabajando en otra decoración en el próximo video. Ya les voy a enseñar más adelante de qué se trata. Si entras al buscador de YouTube y le pones cuadros a 4K, te da opciones así de bonitas para que puedas decorar tu pantalla y tu casa se vea mucho más bonita. Y así es como quedó finalmente la casita. Siento que se ve más cálida, más organizada. Ya le organizamos a Cari su espacio en la recámara para que pueda hacer sus actividades junto a su papá. Y bueno, ya les iré compartiendo también cómo va quedando ese espacio. Y para celebrar el acontecimiento de que ya estrenamos el mueble de TV, estuve haciendo un panqué con chispas de chocolate. Ya les he compartido esta receta, pero les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes que estuve utilizando. Y bueno, familia, aprovechando que tengo algo de espacio para platicar con ustedes, quiero responder una de las preguntas que más me hacen y está relacionado con la educación en casa. Muchos tienen la duda de cómo mi hija se relaciona con otros niños, ya que ustedes solamente la ven aquí con nosotros. Creo que cuando se habla de educación en casa, inmediatamente salta la pregunta de cómo van a socializar. He explicado esto varias veces, pero la socialización no solamente es niño con niño, es también con adultos, con gente mayor, por supuesto también con niños. Pero respondiendo a la pregunta que me hacen, les digo brevemente que todas las tardes aquí la casa está llena de niños que vienen a visitar a Cari, que vienen a jugar con Cari. Las veces que pueden ver que a veces la casa está solita es porque probablemente ella está en una reunión con sus amiguitos del pueblo. Ella en ninguna manera pasa un día solamente con papá y mamá. Ella sí tiene convivencia con niños de su edad por las tardes. Por supuesto, yo no saco estos momentos a la cámara por respeto a los papás, por respeto a los niños y mucho menos lo haría solamente para que la gente pueda tener una mejor percepción de nosotros. Creo que quien quiere pensar mal de una persona lo hará aun cuando tenga pruebas. Entonces, eso es lo único que quiero aclarar por ahora. En su momento, por supuesto, a quienes amablemente han preguntado por el material que utilizamos, lo voy a compartir con ustedes, siempre bajo el respeto, considerando que cada papá escoge aquel camino que considera el mejor para su hijo. Y bueno, familia, nuestro panqué de chispas de chocolate ya estuvo listo. Yo ya lo quiero probar porque huele muy rico. Vamos a acompañar este panqué con un vasito de leche caliente y para mañana nos va a quedar para el cafecito. Nada mejor para acompañar esta noche fría y lluviosa en el pueblo que un panqué recién horneado. Dale, pero más dale que nunca. Uy, quedó bien esponjadito, muy rico. Inténtenlo y me cuentan. Familia preciosa, y en el próximo video vamos a continuar con la remodelación del área de TV. Les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.